importante. Mire, capítulo 28, libro de Génesis, versículo 10 en adelante. El personaje central aquí es Jacob. Gloria a Dios. Y qué importante esto, ¿no? Porque vamos a ubicarnos un poquito sobre quién era Jacob para que podamos transitar esta palabra. No olvidemos que bajo el principio de aprender, ¿no?, a través de este espejo, vamos a ser nosotros quienes podemos ser protagonistas de esta palabra. Decirle al lado tuyo, qué cara de Jacob tenés. Gloria a Dios, mira. Ay, Señor, mire. Jacob me encanta este personaje, ¿no? Porque usted sabe que el Señor le salió al encuentro a Jacob, ¿no? Jacob no lo buscó, le salió a él al encuentro. Y esto es maravilloso. Lo que sí ocurría en Jacob, había algo que le hacía valorar y valorar muchísimo la bendición de la primogenitura, ¿verdad? Esto era algo que se estilaba en aquellos días, hoy no tanto, pero yo creo que el mismo principio que teníamos antes lo tenemos hoy. Puede ser que la ley haya pasado, pero no el principio. Hay una bendición grande en la primogenitura. Ahora, el hecho es que él anhelaba esa bendición, pero no le correspondía, ¿verdad? Le correspondía a su hermano. Y a través de alguna treta por allí, ¿no?, a través de una treta logró engañar a su padre, bueno, engañó a su hermano y se hizo de esa bendición. Una bendición que no le correspondía, pero al mismo tiempo anhelaba con todo el corazón. Mientras que el que sí le correspondía esta bendición de la primogenitura, no la valoraba de la misma manera. Tal es así que vendió su primogenitura a su hermano. Y lo hizo por un plato de comida, o sea, algo loco, ¿no? Pero bueno, así es la cosa. El hecho es que cuando el Señor, yo creo que observó su corazón y vio el anhelo que él tenía, ¿no?, sobre el hecho de recibir esa bendición tan grande, creo que ahí el Señor empezó a verlo con agrado y comenzó una carrera como ocurrió en vos, en mí, una carrera en Cristo Jesús. Esto es importante entenderlo. Mire, Jacob, cuando comenzó su carrera, inició el camino tomado de la mano del Señor, él tenía un problema grande, un problema bastante grande, y tenía que enfrentar, ¿verdad?, un desafío grande también. O sea, tenía problemas, tenía desafíos, no sabía qué podía hacer de su futuro y demás. Sin embargo, se tomó de la mano del Señor y comenzó a caminar. Gloria a Dios. Y esto nos habla de algo, ¿no? Muchas veces, fíjense, yo recuerdo, ¿no?, el burro adelante para que no se espante, vamos a hablar un poquito, le cuento. Cuando yo llegué al Señor, llegué por un grave problema. No es que nací con alas de querubín y estoy aquí, nací con empecé el camino del Señor con un grave problema. Y en un principio mi meta, la meta de mi corazón, era alcanzar solución a mi problema. ¿Quién no? ¿Verdad? Ahora, fue algo maravilloso lo que me ocurrió, porque algo parecido a lo de Jacob, ¿verdad? Yo quería solucionar mi problema y empecé a buscar al Señor por mi problema, gloria a Dios, pero es como que Él irrumpió en mi vida. Y qué tremendo, ¿no? Porque imagínese cuando usted tiene una experiencia con el Señor hermosa, como la cual yo le estoy hablando, o como la que vivió Jacob, uno anhela escuchar una respuesta con respecto a lo que vive, con respecto a lo que está atravesando. Sin embargo, a mí el Señor en ese momento tan glorioso que se me apareció, me habló del llamado. Y usted sabe que qué tremendo, porque si bien es una honra, es un privilegio, es una bendición grande que el Señor tenga planes con nosotros, y ahí nos involucramos todos, porque no es que tiene planes con uno, tiene planes con todos.
Algo que después yo pude descubrir, en aquel momento yo no lo entendía. El hecho es que poder comprender esto es un privilegio glorioso. Y sobre todo, el tipo de llamado. Mire, fíjense, y las características de Jacob. Jacob era un engañador, eso significaba su nombre, pero el Señor le cambió el nombre. Pero se lo cambió y tuvo un trato con él. Ese trato que el Señor tuvo con Jacob, lo tuvo para cambiar su futuro, lo tuvo para cambiar su realidad y obviamente para bendecir su vida. Y fundamentalmente, a través de él, bendecir a muchos. Entonces, y esto es algo que es necesario entender. Yo recuerdo que al poquito tiempo que yo tuve esa experiencia, el pastor me convoca y me dice, mirá, quiero que acompañes a este hermano, a esta hermana, van a hacer visitas y quiero que vaya con ellos, empecé a servir al Señor, sumate. Bueno, pastor, vamos, gloria a Dios. Y me dijo algo, me dijo, a partir de hoy, el Señor te va a empezar a mostrar la necesidad de los demás. Y te vas a dar cuenta que tu problema no es nada. Yo por respeto dije, bueno, pero por dentro yo pensé, peor lo que me está pasando a él, nadie puede estar peor que yo, ¿no? O sea, esto es una tragedia. Sin embargo, en el correr de los días y involucrarme justamente en esto, empecé a notar que lo que me dijo el pastor tenía mucha razón. Y empecé a mirar un poquito hacia los costados, ¿no? Y no solamente centralizarme en el problema que estaba enfrentando. Un problema que me perjudicaba no solamente a mí, sino a toda la familia. El hecho es que a partir de ese momento comenzó un proceso en mi vida, como ocurre en cada uno de nosotros. Es importante comprender que el Señor nos trajo aquí, a esta tierra, porque no es que vinimos nosotros porque quisimos venir. El Señor nos trajo. No es que solamente estuvimos en los planes de papá y mamá, ¿no? El vientre de mamá fue la puerta dimensional que Dios utilizó para enviar un espíritu y traerlo aquí, a esta tierra, dándole un cuerpo, ¿verdad? Pero estamos con un propósito sobre esta tierra, que obviamente en un principio uno no lo capta, no lo entiende, ¿verdad? Pero a medida que vamos caminando, vamos poco a poco alcanzando entendimiento, ¿verdad? Y algo que es importante entender es saber discernir los tiempos que nosotros vivimos en el Señor. Una de las maneras de poder interpretar las Escrituras de manera correcta es ver a través de ella, ¿verdad?, cómo el Señor nos da ejemplos, nos muestra muchas veces historias, personajes, situaciones que tienen mucho que ver con nosotros. El pueblo de Dios es un espejo para nosotros. El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Vos y yo estamos esclavos, ¿dónde? En el mundo, ¿verdad? Un día lo rescata el Señor, de la mano de Moisés, gloria a Dios. Hubo un libertador que lo rescató. Ese libertador es aquella persona que te habló de Cristo, es aquel pastor que te está acompañando, es el ministro que el Señor puso para que te cubra, etcétera, etcétera. Hay un tránsito a través del desierto, pero hay una meta que es llegar a la tierra prometida. Esa meta de tierra prometida tenemos que ver que puede tener un desdoblamiento, ¿no? Porque hay bendiciones y logros sobre esta tierra, pero fundamentalmente Canaán para nosotros es la promesa de la vida eterna. Amén. Como también podemos ver reflejada Canaán en nuestra alma, que necesita ser conquistada para poder estar preparada, ¿verdad? Pero siempre la palabra nos va guiando. Entonces lo peor que nos puede pasar a nosotros es no saber lo que nosotros vivimos. Fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque, mire, hay algo que es importante, Fíjese cómo el Señor Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estaba frente a alguien con alguna necesidad, cuando Él estuvo en carne y sangre caminando sobre esta tierra, Él les hacía una pregunta, ¿no? Y primero le preguntaba si creía. A muchos se lo preguntó, ¿verdad? Si creía que podía ocurrir el milagro que estaban necesitando, ¿verdad? Pero vemos en muchos de esos casos que el Señor primero
trajo restauración y perdón de sus pecados para luego traerle bendición y solución al problema que tenía sobre esta tierra. Entonces nosotros vemos aquí algo que es importante. Fundamentalmente lo que al Señor le interesa es nuestra alma, ¿verdad? Obviamente que Él se compadece y hasta se conmueve muchas veces frente a la necesidad que nosotros tenemos. Y todo aquel que pone su confianza en el Señor jamás va a ser avergonzado. Ahora, eso ocurre a su tiempo, ocurre en el momento, en ese momento especial de parte del Señor, conforme a que nosotros vayamos prosperando en sus caminos. Esto es muy importante. Fíjense que la Biblia nos dice que, hermano, ¿no? Dice allí Juan, deseo que seas prosperado, ¿verdad? Que tengas salud, pero que prosperes conforme vaya prosperando también tu alma. Entonces, tiene que ir acompañada la prosperidad de nuestra alma, de nuestra vida espiritual, el desarrollo de nuestra vida espiritual, con justamente el Señor supliendo las necesidades que vamos teniendo. Eso es algo que necesitamos entenderlo, porque si no solamente vamos como hacía la multitud que seguía a Cristo, vamos a seguir a Cristo por las señales, vamos a seguir a Cristo por el beneficio que nos puede dar que Él ocasione o desate un milagro a favor nuestro, y que es bueno. Ahora, la pregunta sería, ¿es una bendición grande que Dios desate un milagro en nuestra vida? Ahora, ¿no es una bendición mayor todavía? Sin desestimar eso, ¿no es una bendición mayor enterarse que Dios tiene planes con nosotros? Y que el Señor cuenta con nosotros. Y que hemos venido a esta tierra porque Él nos ha enviado a hacer algo. No solamente a padecer, a sufrir o tener algunos momentos de felicidad. No. Es un privilegio que el Señor fije sus ojos sobre nosotros. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque yo me parecía bastante a Jacob, ¿no? Lejos del Señor, a mí el nombre Jacob no me llamaba, pero bueno, me caía el dedillo, ¿verdad? Porque Jacob era un engañador y vivía de la mentira. Esa era mi vida. Esa era mi vida. Y fíjense qué tremendo, porque cuando el proceso restaurador del Señor en mi vida se empezó a desatar, una de las cosas que comenzaron a ocurrir es que el Señor empezó a añadir gente que empezó a confiar en mí. Y eso me volvió loco, porque digo, no lo puedo creer, porque fíjense, del pozo donde yo estaba, no sé si a alguno le ha pasado, ¿no? Pero viste eso que llegan y disparan todo. Llegó, no rajemos, ¿no? Cuidado los bolsillos, vamos, salgamos. Así me pasaba a mí. De repente, la obra del Señor empieza a trabajar en mi vida y empezaron a confiar de nuevo en mí. Y empezó a crecer en mi corazón el deseo de no fallar, Fundamentalmente tenemos que entender que el primero que confía en nosotros es el Señor y que no le podemos fallar. Porque si estamos en Cristo es porque nos dieron una nueva oportunidad. Si tenemos una nueva oportunidad, ¿cómo le vamos a dar la espalda al Señor? ¿Cómo le vamos a fallar a Él? Si a muchos de nosotros nos sacó de no servir para nada y nos transformó en personas útiles para su gloria. ¿Amén? Entonces, ¿cómo no ser hijos agradecidos? ¿Verdad? Ahora, fíjense que hay hasta patriarcas, ¿no? Hay héroes de la fe que de repente todas las promesas no se le cumplieron aquí en la tierra. Pero eso no quiere decir que no tengan cumplimiento. ¿Por qué? Porque a medida que fueron transitando este camino glorioso, se les reveló en su corazón algo precioso. Y es el hecho de que el cristiano no muere. ¿Cómo que no muere? Todos morimos, o si no viene el Señor antes, puede ser que no muera. No, espere. El cristiano no muere, porque la Biblia dice que el que cree en Él, ¿qué más dice? Aunque esté muerto, vivirá. Y obviamente que aquel que le toca atravesar por ese cambio de dimensión de la muerte, ¿verdad? Muerte es separación del alma, ¿no es cierto? Del espíritu, del cuerpo. Pero la cosa continúa. Y también dice la Biblia que Él no es deudor de nadie. Entonces sus promesas son sí, amén. Sus promesas se cumplen. Es muy importante esto. Y a medida que vos y yo nos vamos enamorando de Él,
ya empieza algunas cosas a ponerse en un segundo plano. No porque no nos interese o porque no nos preocupe o porque las desestimemos, sino porque hay algo que es más importante. Y ahí empezamos a agradar a Dios. Después de esta pequeña introducción, acompáñeme al capítulo 28, versículo 10 de Génesis, donde Dios se le aparece a Jacob. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Tuvo un sueño Jacob, ¿verdad? Pero llegó a un cierto lugar. En ese lugar empezó a ocurrir algo, ¿verdad? Y mire, gloria a Dios. Dice, versículo 13, y aquí que Jehová estaba en lo alto de esa escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el de Isaac, y en la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y aquí viene lo interesante, versículo 16. Dice que despertó Jacob, despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire qué interesante, ¿no? Fíjense, dice que no lo sabía. Había algo que él no sabía. Usted sabe que hay cosas que nosotros también no sabemos. Por más que tenemos canas y experiencia y demás. Y estamos hablando de cosas profundas, cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, con esa realidad que nos rodea y que no notamos y no experimentamos hasta que ocurre algo especial en nuestra vida. Hasta que ocurre algo. Mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque allí Jacob dice que llegó a un cierto lugar. En ese lugar se acostó, se durmió y tuvo un sueño. Y a partir de ahí la cosa cambió totalmente en su vida, pero radicalmente. Lo importante es lo que él dice y lo que yo quisiera rescatar hoy. Él dijo, yo no lo sabía. Y usted sabe que hay cosas que nosotros no sabemos, gloria a Dios. Ay, Señor amado. Pero también dice, tú es casa de Dios y es puerta del cielo. Y usted sabe que la puerta la puerta, ¿bajo qué ángulo podemos ver esto de la puerta, no? La puerta, hermano mío, es una puerta dimensional que nos cambia de dimensión. ¿Qué significa cambiar de dimensión? La puerta es algo que atravesamos y pasamos hacia el otro lado, ¿no es cierto? Así como dejamos en la casa, a través de una puerta dejamos un ambiente, vamos hacia el otro. Hay situaciones en el Señor que también, en determinado momento, el Señor nos hace atravesar esa puerta, ¿verdad? No de prepo, no nos empuja, ¿no? Nos llama, Él está en la puerta, porque Él también es la puerta. Y esto es importante entenderlo. Una de las cosas que nosotros necesitamos alcanzar revelación y entendimiento es que el vientre de nuestra mamá fue una puerta dimensional. Si nosotros abordamos las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jeremías. Jeremías le dijo, antes que naciese yo te conocí, antes que te formases en el vientre de tu mamá, ¿verdad? Te santifiqué, te puse nombre, mío eres tú, usted conoce las Escrituras, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que hemos sido bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Juan capítulo 6 está hablando de que... ¿Vamos a Juan 6? Vamos. Acompáñeme, mire, a ver si
no me quiero olvidar de nada, mire esto. Algo que necesitamos entenderlo. Pero me acuerdo cuando predicaste esto, pastor. Y bueno, pero para mí no es nada volvérselo a repetir y para todos nosotros es seguro. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 6 de Juan. Gloria a Dios. Exactamente, a ver. En el versículo 40 y, a ver si recuerdo bien. Gloria a Dios. 44. Mire, prestemos atención aquí. Letras en rojo, tengo mi Biblia, está hablando nuestro Señor cuando hay letras en rojo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted y yo sabemos, porque ya hemos sido enseñados, que el único camino al Padre, ¿cuál es? Jesús. Ahora acá mire lo que dice, y la Biblia no se contradice de ninguna manera. Dice, ninguno puede venir a mí. ¿Quién habla? Letras en rojo, habla Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Pero un momentito, si el único camino al Padre es Él, ¿cómo que entonces esto está al revés? No. Escrito está, mire lo que dice luego, versículo 45. Aleluya. Escrito están los profetas. Serán todos. ¿Cuántos son todos? Todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Serán todos los hombres, todos, enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó y aprendió, ¿vio cuando íbamos a la escuela? ¿No? ¿Usted pudo haber aprendido o no? ¿Usted fue a la escuela? ¿O no? Yo me escapaba. ¿No? Yo fui más o menos un alumno regular hasta el segundo año. Después me endemonié y en lío barro. Y me escapaba. Bueno, entonces a mí no me interesaba aprender. No me interesaba. Un día me agarró el rector y me dijo, ¿qué estás haciendo, muchacho? ¿A qué vamos a seguir perdiendo el tiempo? Y yo le digo, sí, pero dígaselo a mi papá porque... Y bueno, de ahí me lo llamó y bueno, de ahí no te cuento los líos que se armó. Pero bueno, el hecho es que uno puede ir a la escuela, ese es el principio que yo quiero rescatar, y aprender o no. Todo depende de la disposición que uno ponga frente a la enseñanza. Bueno, acá dice, serán todos enseñados por Dios. O sea que Dios enseña. Gloria a Dios. Y el que oye al Padre y aprende, viene a mí. Ahora, fíjense, vamos a lo contrario. El que no oyó, o póngale que oyó, pero no aprendió, ¿va a Cristo? No. Por eso que usted se va a encontrar a lo largo de este camino gente que no va a llegar a Cristo. Y nosotros nos vamos a lamentar, y a lo mejor algunos de ellos son seres queridos nuestros, personas que ocupan lugar en nuestro corazón, pero de repente no hay caso, y no llegan, ¿verdad? Y sabemos que es una decisión, y claro que es una decisión. Y a veces hacemos fuerza, pero por otro lado la Biblia dice que no es para todos la fe, y que es para algunos. Si yo sé que la Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas, entonces ¿cómo puede ser esto? Aquí hay una clave. Fíjense, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo y el alma nos lo fue dado cuando pasamos por el vientre de mamita. Amén. Esa es la puerta dimensional para atravesar este peregrinaje nuestro sobre la tierra. Pero el espíritu lo crea Dios y vuelve a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo, porque aquí no está diciendo otra cosa y no está hablando de otra cosa que la escuela del Señor. En el momento en que vos y yo, en calidad de espíritu solamente, porque no había cuerpo ni había alma, había espíritu, estábamos con el Padre. Y el Padre enseñando a esos espíritus. De esos espíritus, alguien aprendió y otros no aprendieron. Pero ¿cómo puede ser no aprender de parte de Dios? Fíjense que si hay algo que el Señor puso en su creación es el libre albedrío.
Él no va a forzar jamás. De hecho, usted fíjense que hubo una rebelión en el cielo. La tercera parte de los ángeles se rebelaron. Entonces ellos tenían potestad de elegir y eligieron, como también nosotros. Entonces, serán todos enseñados, pero el que oye y aprende va a Cristo. Entonces, ¿cuántos estamos en Cristo hoy? Quiere decir que nosotros oímos y aprendimos. Obviamente no nos acordamos, ¿verdad? Porque era en otra dimensión. Ay, es muy importante entender esto. Mire, ¿qué versículo es este? 45. Vamos a ver qué dice 46. Aleluya. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, los antepasados, comieron maná en el desierto y murieron. Este pan que desciende del cielo, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come ya no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos empiezan a contender entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Claro, esas palabras no la podían entender. Fíjense, muchos de estos judíos fueron los que después gritaban, crucifíquenle. Entonces, evidentemente, dentro de ese grupo, había algunos, no me atrevo a decir un 100% porque no fue así, pero había algunos que no aprendieron y no reconocieron al Mesías. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no podían entender sus palabras, no lo podían comprender. Ahora, yo no sé si usted se dio cuenta que de repente, yo le vengo con cada una acá a veces, y a lo mejor usted no lo entiende en un 100%, pero algo acá adentro le dice que es cierto. No estoy hablando del 100% de todo lo que yo diga, pero cuando nos vamos a la palabra, por ejemplo este tema es profundo, este tema heavy, como dicen los chicos, amén. Este tema tiene lo suyo, ¿no? Pero algo adentro, hay un testimonio interno, me parece que esto no es macana, esto viene por ahí, porque fíjense, por algo el Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a ustedes. Y nosotros pensamos que fuimos a la iglesia porque tenemos un problema, porque, qué sé yo, porque nos llevaron o porque, no sé. Sin embargo, no es así, es el Señor el que nos trajo. Y muchos de nosotros dijimos, pues, Señor, ¿por qué no me trajiste antes? En mi caso, yo llegué a los 29, casi 30. Y sí, es lamentable no haber llegado antes, ¿verdad? Pero también debo reconocer que en otro tiempo el llamado vino y yo no hice oído, ¿verdad? Y también hay que reconocer que todo tiene su tiempo debajo del sol. No es casualidad que vos y yo hayamos nacido y el Señor nos haya puesto en la familia que nos puso. Y si la familia es una bendición, gloria a Dios, pero hay algunos que hoy unos líos bárbaros, decir, Señor, ¿cómo me mandaste para acá? ¿No es cierto? Sin embargo, todo tiene que ver con una formación que el Señor le va dando. ¿Por qué? Porque ya somos un ser integral, no somos espíritu solamente. Somos un espíritu que tiene un alma y tiene un cuerpo. En el alma están las emociones, están los sentimientos, está el intelecto, ¿verdad? Entonces, esa alma tiene que ser formada. Hay cosas que vos y yo vivimos lejos del Señor, sin conocerle. Muchas de ellas fueron dolorosas, otras no tanto y otras de bendición, pero eso fue ayudando a la formación que nuestra alma necesitaba alcanzar hasta el momento en que Cristo se nos hace presente y llegamos a sus caminos. Entonces todo ese tratamiento es muy importante, es muy pero muy importante, gloria a Dios. Fíjense que qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, porque una de las cosas que, por ejemplo, que el Señor va a provocar en la vida de todos nosotros es que no tengamos bastones. ¿Qué es un bastón? Algo en lo que vos te apoyás. ¿Por qué? Porque Él desea que vos y yo nos apoyemos en Él y confiemos en Él. Y de repente hay algunos de nosotros que el Señor nos permitió que tengamos muchos bastones. Y si los tuvimos, llega un momento que te los sacó. Y bueno, no entendías nada, decís, pero ¿y ahora yo qué hago?
Y todo conduce ¿a qué? A que nuestra confianza en Él vaya creciendo. Todo conduce a que le vayamos tomando confianza al Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aleluya. Y decirle que está lo tuyo. Bueno, no está por casualidad acá. Mire, gloria a Dios. Qué tremendo, por favor. Mire lo que dice acá. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y mire lo que pasó. Versículo 60. Gloria a Dios. Al oír estas palabras, muchos de los discípulos, no estamos hablando de los incrédulos, discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mirá, gloria a Dios. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espérese, porque acá hay que detenernos. Las palabras que nos habla nuestro Señor son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en este instante, estamos recibiendo la palabra del Señor, estamos recibiendo vida. Estamos recibiendo vida. Y esta vida produce algo en nosotros. Produce un despertar. La vida que llega de parte del Señor despierta. Mire lo que dice 60 y... ¿Tenemos 64? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y os dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hicieron algunos discípulos? Hasta luego, y se fueron. ¿Por qué? Habían llegado, ¿no? Habían llegado, de alguna manera lo declara la palabra, habían llegado a una estatura de discípulos, o al menos se los estaba reconociendo como discípulos. Sin embargo, no podían confiar en las palabras del Señor. Había algo que se los impedía. ¿Qué era lo que le impedía? La incredulidad, claro, la incredulidad, que no fue vencida, sí, por supuesto, pero también había algo más profundo. Había algo más profundo. Y es lo que pasó en lo que podríamos llamar preexistencia. No sé si está bien o mal llamarlo preexistencia, pero para que lo podamos entender. Porque existimos desde que el Señor creó nuestro espíritu, ¿verdad? A Job se lo dijeron. A Job le dijeron, vos tenés más años de lo que te imaginás. ¿Verdad? Vos contabilizás los años que estás sobre esta tierra, pero vos sos más antiguo. ¿Verdad? Y estaba hablando de la creación de su espíritu, obviamente. Entonces, fíjense que esas decisiones que nosotros tomamos en nuestra calidad de espíritu inciden en nuestro caminar hoy. Por eso estamos en Cristo. No estamos en Cristo por el problema que te trajo a la iglesia. Porque un problema te trajo. ¿Amén? Pero no es por eso que estás en Cristo. Y esto tenemos que entenderlo, gloria a Dios. Porque al entenderlo, vamos a desenfocarnos un poco del problema. Si no nos desenfocamos del problema, de ahí no salimos nunca. Y nos vamos a entender lo que el Señor está haciendo con nuestra vida. Entonces, cuando apartamos nuestra mirada, no es que somos irresponsables o que nos olvidamos de las cosas. No, de ninguna manera. Pero es necesario empezar a mirar para arriba. Es necesario empezar a recibir la palabra que da vida. Es necesario empezar a conocer al Señor. Es necesario enamorarse de Él, confiar en Él. De tal manera que no es que vos te olvides de todo. No, de ningún modo. Nuestras peticiones, dice, sean conocidas delante del Señor. Con una oración, con ruego, con súplica. Obviamente que sí. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo pido mal? Porque pedís para tus propios deleites. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo pedir al Señor por una necesidad que tengo o por un deseo que tengo, un anhelo. No está mal, está bien. Pero no puedo estar centralizado solamente en eso. Porque eso sería no confiar en Él. Yo tengo que conocer mi petición delante de Dios.
Pero después, no sentarme ahí y esperar que venga la respuesta. No, o sea, tengo que entender quién soy para Él. Porque yo no soy Huguito el que nació en San Martín. Amén. O sea, sí, digamos que por ahí empezó la cosa, pero ahora la cosa cambió. Ahora yo me di cuenta, igual que muchos de ustedes, y que no se están dando cuenta, se va a dar cuenta en estos días, que hay una verdadera identidad en cada uno de nosotros. Esa verdadera identidad tiene que salir a la luz. Porque si no, jamás nos desenfocamos de esta tierra. Y siempre estamos sujetos a todo lo que pase a nuestro alrededor. Entonces, para poder elevarnos un poco sobre esto, la cosa tiene que empezar a cambiar, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Para que nuestra manera de pensar cambie, tenemos que saber que no somos de esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Mire, ¿por dónde andamos? 666, opa, gloria a Dios. Mire lo que dice, gracias Señor. ¿Acaso queréis iros vosotros también? Le dijo a los más cercanos, ¿no? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a usted de los 12 y a uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que era el que le iba a entregar. Ese era uno de los 12. Mire, qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo. Seguimos leyendo y es maravilloso esto. Pero yo quisiera que regresemos un instante aquí, en que hay cosas que nosotros no sabíamos, pero estamos empezando a conocer. Y algo tiene que pasar cuando uno empieza a conocer. Eso pasó en Jacob. Jacob tuvo un despertar después de ese momento. Había algo que él no sabía. Él no sabía que donde él estaba era algo sagrado. Gloria a Dios. Mira qué tremendo esto. Y gloria a Dios. Ay. Dice que despertó y de su sueño y dijo, el Señor estaba acá y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. Pero no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Acompáñeme, gracias Jesús. Si nosotros ahondamos un poquito, que el tiempo no nos va a dar, pero ahondamos un poquito en la vida de Jacob. ¿Quién fue Jacob? ¿Qué había sobre los lomos de Jacob? Las 12 tribus de Israel. O sea que había una asignación, había un propósito sobre Jacob, que él no sabía. Bueno, lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Y pero yo tengo 60, y yo también, ¿y qué problema? O sea, no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No se trata de cuestión de edad aquí. Puede ser que nuestro hombre exterior se vaya desgastando, y puede ser, gloria a Dios, pero mientras tanto el interior se va renovando. Y mientras nosotros estemos sobre esta tierra, el propósito de Dios está. Es más, a veces nosotros estamos cumpliendo un propósito de Dios y ni cuenta nos damos. Porque fíjense que hay algo que es importante. Usted va a notar que el Señor a usted lo puso en una vidriera. A usted lo van a observar. Usted lo van a observar. Aunque usted no le diga a nadie que es creyente, lo van a identificar igual. ¿Y por qué lo van a identificar? ¿Y por qué lo ven con la Biblia? No, yo le meto entre una bolsa y no me la ve nadie. Bueno, bárbaro. Pero lo van a identificar igual. Y porque me van a llegar a ir a la iglesia. No, pero la iglesia está lejos, así que no me van a ver. Lo van a identificar igual. Porque el espíritu que mora en aquellos que lo identifican, conocen al espíritu que mora en su corazón. Entonces hay todo un trabajo de inteligencia de parte del enemigo que enseguida nos pone a la luz, ¿verdad? No sé, y para acusarnos a veces, ¿verdad? Para condenarnos otra, pero nosotros tenemos abogado en Cristo Jesús, así que por más que diga lo que diga, pero lo que sí tenemos que comprender es que estamos en una vidriera y el Señor nos puso una vidriera. Entonces, de alguna manera estamos como una señal puesta por el Señor. Una señal da un mensaje. Da un mensaje. ¿Qué mensaje damos nosotros? Eso tenemos que empezar a reverlo. Esto nos habla de ser creyente dentro de la iglesia y afuera también, ¿verdad? Y es algo que tenemos que trabajarlo día tras día. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire, esto no lo sabía. Él no sabía que ese lugar era especial, no sabía que era una puerta
una puerta dimensional que lo conectaba. Por eso en el sueño ve una escalera, una conexión, y lo ve al Señor allí. ¿Amén? Él no lo sabía. Pero tampoco sabía que iba a ser la cabeza federal de 12 tribus. No, tampoco lo sabía. Gloria a Dios. Ahora mire, en Génesis, vamos a Génesis de vuelta. Génesis capítulo 31. Primer libro de la Biblia, nos vamos al 31 juntito. Y mire lo que dice acá. 31-32, para que nos acordemos. Casi igual, pero no. 31, Génesis 31, versículo 32. Dice la palabra. Gloria a Dios. En un momento, Jacob se aleja de su suegro y se lleva a sus mujeres con él, ¿verdad? Y todo lo que había logrado y había conseguido. Se va, ¿verdad? Comienza ella, comprendió que había pagado por lo que tenía que pagar, etcétera, etcétera, y sale, se va. Resulta que a su suegro le faltaron sus dioses. Él tenía sus dioses, ¿verdad? Dioses, no sé, de madera, de yeso, tenía dioses. Esos dioses le faltan y dice, Jacob me lo robó. Entonces lo empieza a perseguir. Y resulta que había sido su mujer el que se había llevado todo esto, los ídolos de su papá, porque era justamente su papá. Entonces, mire qué tremendo, porque lo alcanza en ese viaje de regreso, lo alcanza y cuando lo alcanza, Jacob no sabía nada de esto, que su mujer se había llevado los ídolos del padre. Entonces le dijo, bueno, revisá. ¿Viste nosotros cuando íbamos a la escuela? Yo no sé nada, revisame. No, revisá. Dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, le dijo, no viva. Mire qué tremendo. ¡Ay! Gloria a Dios. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Pero Jacob, otra vez, no sabía que Raquel los había hurtado. Amén. Y ay, Señor amado. Ahora si nos vamos al 35, al versículo 16, que si no estamos mal. 35, no, el capítulo 35, versículo 16. Mire. Tiempo después que Jacob dijo esto, y no sabía, gloria a Dios, mire lo que pasó. Muerte de Raquel. En aquel momento, cuando su suegro reclamaba a sus dioses, ella lo tenía debajo de la montura del caballo. Entonces, cuando vio que si la iban a descubrir, le dijo a su papá, mirá, no me bajo del caballo a saludarte porque estoy indispuesta. ¿Verdad? Entonces, dijeron, no, acá no revisemos todo el campamento, pero justo ahí no revisaron. ¿Verdad? Y ellos siguieron su viaje y su suegro también. Pero luego después, dice que partieron de este lugar Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Gloria a Dios. Y aconteció, como había trabajo se complicó, ¿verdad? Que dijo la partera, no temas, porque también tendrás este hijo. Tú tuvo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué dijo Jacob? Lo que Jacob no sabía es que había poder en su lengua. El que se llevó los ídolos, que muera. Y fíjense, queda embarazada, finalmente, en el momento del parto, muere. Todos podemos decir, murió prematuramente, murió muy joven, todo barro, pero fue algo que él mismo estableció con su boca. Por eso que hay poder en nuestra lengua, hay poder en nuestra boca. Poder para vida y poder para muerte. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que ir revisando a diario, creo yo, son los dichos de nuestra boca. Porque a veces somos nuestros propios tropiezos con las cosas que decimos. Y decimos cada barbaridad, hermano, a veces que asusta. Asusta, porque a veces sin pensar las palabras es como que, se fue. ¿No? Se van esas palabras, gloria a Dios. Y ya no las puede traer más. Entonces hay que tener cuidado, hay que pensar antes de hablar. Es muy importante esto.
Por eso tenemos 2 oídos y una boca sola, para escuchar más de lo que hablamos. Es muy importante, pero el hecho es que otra vez había cosas que no sabía Jacob. Y qué tremendo, porque fíjense que en este proceso de la vida de Jacob, el Señor fue ministrándole, y aquí lo ministró a través del dolor, porque él amaba a esa mujer, ¿verdad? Y sin embargo la perdió. La perdió, ¿verdad? Y fue tremendo esto. Es más, mire cómo le pusieron, porque Benoni era un nombre de maldición, ya se le pegó, porque fíjense que Jacob no sabía que los dichos de su boca tenían poder y decía cosas inconvenientes como finalmente dijo. La mujer lo bautiza a este niño, pero de manera negativa también. Entonces su papá ahí es como que tuvo un despertar y dijo, no, de ninguna manera. Y dijo, vamos a ponerle Benjamín, ¿verdad? Y finalmente quedó el nombre Benjamín. Pero Benjamín fue otro que tampoco sabía demasiado. Porque en un momento, si leemos la historia, vemos que venía un desastre para la vida de Benjamín, ¿no? Una tragedia, y sin embargo él no lo sabía. Él estaba en otra cosa. Bueno, entonces, y estoy hablando de ese pasaje bíblico que nos cuenta cuando ese levita, junto con su concubina, llega a los territorios de esta tribu, ¿verdad? Y allí usted sabe lo que pasó, llegaron los sodomitas, ¿verdad? Pedían a aquellos hombres para llegarse a ellos sexualmente y finalmente se acercaron a esta mujer, ay Dios mío, y la violaron toda la noche, la cortó en pedazos, fue algo terrible lo que pasó ahí. Y eso pasó, ¿quiénes eran los hombres que se levantaron contra ellos? De la tribu de Benjamín. Y después se le vino una que es mamá mía. Pero bueno, entonces el hecho es que hay cosas que no se saben. Mire qué interesante lo que le pasó a Sansón. Sansón estaba acostumbrado a meter la pata y que el Señor siempre lo respaldaba. Porque en los días de Sansón no es que moraba el Espíritu Santo en el corazón como nos pasa a nosotros hoy. En aquellos días el Espíritu venía sobre los hombres. En el caso de Sansón, venía sobre Sansón y eso le daba la fuerza que necesitaba. Pero dice que en un momento, él esperaba el respaldo de Dios y sin embargo no lo tuvo. Y esto lo descolocó. O sea, él no sabía. Vamos a buscarlo, a ver. Vamos al libro de Jueces. Gloria al Señor. A ver, Jueces. Jueces 16, vamos. Aleluya. Jueces 16, sí, 16. 16, capítulo 16, versículo 20. Mire. Sansón y Dalila. Y le dijo Dalila a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, otro que estaba durmiendo, y algo se le reveló. Esta vez saldré como a las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Libro de los Jueces, Antiguo Testamento, Días de la Ley, bárbaro. Pero fíjense que bajo el principio que hemos aprendido, bajo la dirección del Espíritu Santo, que la ley quedó atrás, pero principios de la ley no, aquí tenemos un principio. Y fíjense, cuando abordamos el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, el capítulo 2 exactamente, llega el día del Pentecostés y hubo un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en ese momento? El Espíritu Santo es derramado, ¿verdad?, sobre todos aquellos que estaban unánimes, dice la Biblia. Hubo un estruendo, un terremoto, lenguas se empezaron a repartir como lenguas de fuego, o sea, hubo un alboroto bárbaro. Entonces, mire qué pasa cuando el Espíritu Santo llega. Tremendo. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega, ¿qué pasó en el de Sansón? Cuando el Espíritu Santo venía sobre él, se llevaba todo por delante, ¿verdad? Pero no sabía que se había apartado. Entonces, acá tenemos un principio. Esto tiene cumplimiento hoy. El Espíritu Santo llega, hace ruido, pero cuando se va, no dice nada. Y muchas veces a nosotros nos puede encontrar bajo esa tragedia, diría yo, de pensar que, ¿no?,
No, pero hoy no se va porque está en mi corazón. Sí, pero está contristado también. Porque una cosa es que yo contriste al Espíritu Santo con mis acciones, mis palabras, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que yo mantenga una relación viva, eficaz y agradando al Espíritu de Dios. Entonces, cuando Él llega, un estruendo bárbaro. Pero cuando se va, ni cuenta nos damos. ¿Y qué pasó con Sansón? Él no sabía. ¿Qué pasó en un momento con Jacob? Él no sabía. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó con Benjamín? Él no sabía. Si a nosotros nos pasa lo mismo, se nos puede complicar. Tal vez no en el momento, pero en algún momento se nos puede complicar. Y fíjese que a veces cuando se nos complica, nosotros que decimos, hoy no sabía. Hoy no sabía. Pero resulta que el Señor se encarga de que dejemos la ignorancia de lado. Por eso que dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Y lo que menos se hace hoy en las iglesias es impartir la palabra. Fíjense que está lleno de eslogan, parece que están todos de campaña. Están todos llenos de eslogan y un grito de victoria para acá, y un brinco para allá, y un salto para el otro lado. Todo bárbaro. Pero, ¿y la Biblia cuándo la agarramos? Por favor, ¿cuándo escuchamos al Espíritu Santo lo que nos está diciendo? Ay, Dios mío, es muy importante esto. Entonces, yo entiendo que hay distintas etapas en nuestra vida. Entiendo que así como a Moisés le mostraron la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Esto para nosotros hoy nos muestra que debe haber un avance en nuestra vida. No podemos ser creyentes de atrio siempre, porque no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a entrar en la presencia del Señor. Y desde que el Señor entregó su Espíritu, el velo del templo se rasgó. Eso quiere decir que hay un libre acceso nuestro a la presencia de Dios. Cuando yo escuché eso por primera vez, dije, yupi, ¿no? Entonces ahora ya ni más, no hay, me voy a la presencia del Señor. Espérese porque cambió la ley, pero no cambiaron los principios. ¿Qué pasaba en la antigüedad cuando entraba solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo y no estaba bien? Pavón derecho, ¿no? Chao. De hecho, le ataban una soga y lo sacaban porque se moría. Gloria a Dios. No, pero eso pasaba en la antigüedad, ya se rompió el velo, ahora vamos y como Pancho por nuestra casa nosotros entramos. Si la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo, puede ser que la ley ya pasó, pero el principio no. Puede ser que no haya una muerte física como había en los días del sumo sacerdote, pero lo que sí hay hoy es un cambio de sacerdocio. Y es más, somos llamados a ser reyes y sacerdotes nosotros. Entonces, hermano mío, bajo ese mismo principio, yo tengo un libre acceso, lo creo con todo mi corazón, a la presencia de Dios, pero también tengo que cuidar mi estado, cómo me presento yo delante de esa presencia poderosa. Es muy importante eso, ¿verdad? No, pero Dios me perdona, porque Dios es amor. Por supuesto que sí. ¿Tengo abogado en Cristo? Claro, por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué pasa? Él no es un abogado saca preso, como lo que vemos hoy en la justicia nuestra. No, de ninguna manera. Él es un juez justo. Y ese abogado no va a presentar testigo falso para salvarnos el pellejo a nosotros. Ni va a estar accionando encubiertamente bajo una mentira para que nosotros zafemos del castigo. No, de ninguna manera. Entonces tenemos que entender que la suma de toda la palabra es la verdad. A vos porque te gusta, sos un religioso y te gusta la ley. ¿Pero qué me va a gustar la ley? Me gusta la palabra. Me gusta la palabra. Y si no la entiendo, yo tengo que ser sincero y decir, Señor, yo no entiendo nada de lo que está pasando acá. Y bueno, quédate un ratito más, yo te explico, te dice el Señor. ¿No decía así el maestro? Vamos, quédate un ratito. No, pues ya tocó el timbre, yo me tengo que ir al recreo, me tengo que ir para mi casa. No, quédate un poquito más, no te apures a irte de mi presencia. Quédate un ratito más. Quédate un poquitito más. Vamos a indagar qué está diciendo la palabra del Señor. Y así comienza un proceso entre padre e hijo. El papá enseñándole al hijo, ¿verdad? Y ese hijo recibiendo la revelación del padre. Y ahí la cosa empieza a cambiar. Es cierto que no estamos preparados para recibir toda la revelación junta,
pero algunas pequeñas gotas el Señor nos va dando y vamos trayendo luz a nuestra vida, para que en determinado momento nosotros podamos decir, yo sabía. Pero no para lamentarnos, porque viste que muchas veces decimos, yo lo sabía, porque allá el Dios está hecho. No, no, no. Yo lo sabía porque el Señor me lo dijo, para que no tropiece. El Señor me lo dijo. El Señor me lo dijo. Es muy importante esto, hermano mío. Vamos al libro de Deuteronomio. Gloria a Dios. Ay, ¿qué pasó en el libro de Deuteronomio? 5.º libro de la Biblia, mire. Y ya con esto no lo molesto más. Mire. Capítulo 12, 13, a ver. Acompáñeme. Mire, 13. Gloria a Dios. Después de esto, usted no va a poder decir, yo no sabía. O sea que por la duda, si alguno se quiere ir ahora, métale. Escuche esto, mire, capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio. Anunciar señal o prodigio. ¿Verdad? Milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Gloria a Dios. Profeta, soñador de sueños. Mire, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bueno, gloria a Dios. Espérese. Vamos a Mateo 24, 3. Y después volvemos, para que podamos entender algo. Para alguno no me diga, vos te gusta la ley. Mire. Mateo, Nuevo Testamento. Dice que estaba sentado en el Monte de los Olivos. ¿Quién? Jesús. Se le acerca a los discípulos y le dice, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habla de tu venida? ¿Qué título tiene esto? Dale. Señales del fin de los tiempos. Estamos en los fines de los tiempos. Cuando a Jesús le preguntaron por estos días, mire lo que él dijo. Estando sentado, ¿qué señal habrá? Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Usted conoce a muchos que dicen yo soy Jesús? No. Pero Cristo significa, ¿qué cosa? Ungido. Amén, ungido. Ahora ahí ya se empieza a abrir el abanico, porque ungido es por todos lados. Y te lo hacen saber, Verá que a mí me ungió fulano, a mí me ungió mengano, yo estoy ungido. Gloria a Dios. Esperemos que sea así. Ahora volvamos otra vez al libro de Deuteronomio, al capítulo 13, lo hemos detenido, en donde dice que cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere, porque de repente tenemos la enseñanza que dice cuando una profecía es correcta, y cuando se cumple la profecía, bárbaro. No necesariamente. Es un detalle que hay que tener en cuenta, un detalle. Pero mire, si se cumpliera encima lo que dice, que él te anunció, dice, vamos en pos de dioses ajenos. Obviamente que ni usted ni a mí nos vamos a ir detrás del Gaucho Gil, ni nos vamos a ir detrás del yoga, ni nos vamos a ir detrás del Buda, ni nos vamos a ir detrás de ninguno de estos bichos feos, ¿no es cierto? De ninguna manera. Pero no nos van a presentar la cosa así, sino que nos van a presentar la cosa de otra manera, más sutilmente. Entonces, en base a esto, nuestro Señor nos ha enseñado que tenemos que probar a los espíritus. ¿Y cuál es la señal en esa prueba? Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, en esa palabra, confiesa, cuando vamos a los originales, nos encontramos con una sorpresa, porque no solamente menciona el hecho de lo que dice con sus labios, sino de lo que muestra con su caminar. Por eso que es muy importante, hermano mío, sobre todo en estos tiempos,
siempre lo fue, pero en estos tiempos con más razón, por lo que Jesús dijo, que vos y yo no nos vayamos de cabeza cuando nos tiran una profecía. Comprendamos, salvo que esa profecía venga de tu cobertura, que vos conozcas a tu cobertura, que conozcas cómo camina, conozcas su vida y conozcas su corazón porque Dios te lo mostró. Ahí puede llegarse otra cosa. Ahora, de repente, hoy hay profetas de esto por todos lados. Atenti con esto. Atenti. O de repente a veces nosotros buscamos esa palabra que a ver si nos saca a flote. Acá está. La tenés la palabra, la tenés la Biblia. Mire, dice, vamos en pos de dioses ajenos. ¿Qué sería un dios ajeno? Cuando hablamos de Dios no estamos hablando de una figura de acera, ni estamos hablando de de un bicho de yeso. No. Estamos hablando de que hay otro. ¿Qué es un Dios? Un Dios es algo que ocupa el lugar del Señor en nuestro corazón. Algo que nos puede importar. Por ejemplo, el dinero. Y fíjense si hoy el tema de la prosperidad no está al orden del día. Es impresionante. Pero cuando, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque si yo te digo, sembrá 10 que vas a recibir 100, ¿qué estoy haciendo? Sembrando avaricia en el corazón del creyente. ¿Verdad? Y como el corazón del creyente todavía está medio avaro porque le gusta el bill metal, ahí agarramos, ¿no es cierto? Entonces, espérese, no es así. Que Dios bendice al dador alegre. Pero resulta que tiene que estar alegre. A ver, tiene que estar alegre. Y si yo le voy a dar a Dios 10 para que me dé 100, soy un avaro. Y me va a doler hasta los 10. No va a haber alegría ahí. El dador, aquel que da con liberalidad, ¿qué es dar liberalidad? Sin esperar nada a cambio. Entonces fíjense que estamos muy lejos de lo que enseñó nuestro Señor y nos enseña su palabra, a lo que se está impartiendo hoy por hoy. Tenemos que entender esto. Pactá por tu milagro. Dios mío, por favor. A mí me usó a mí un sinvergüenza. Y ya me di cuenta y bueno, ya en el medio del lío, voy a predicar en un lugar, ¿no? Y el líder de ese lugar estaba sentado ahí. Estoy desarrollando la palabra, en un momento no sé qué dije, que pegó un salto a la silla. Y dijo, amén, esa palabra es mía. Se metió la mano en el bolsillo, vino y me puso plata arriba del púlpito. Se estaba mandando la parte delante de su propia gente. Entonces, hermano, tenemos que saber esto. Cuando recibimos una palabra y la tomamos, la tenemos que hacer nuestra con un pacto. A partir de ahí, en todas sus reuniones, hacía eso. Empezaba, ¿quién recibe esta palabra? ¿Y qué significaba eso? Levantate y poneme plata. Es tremendo, hermano, tremendo esto, por favor. Entonces fíjense que, pero acá somos todos prósperos, acá somos todos bendecidos. Y el diablo le da una manito. El diablo le da una manito. ¿Por qué? Y porque tiene que respaldar la mentira que está soltando. Por un tiempo. Por un tiempo. Porque después, ¿qué dice la Biblia? No hay nada oculto que no salga a la luz. Es muy importante esto. Entonces, dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. La pastora nos hablaba en estos días, usted lo recordará, de servirle a Mamón, ¿no es cierto? Las mamonas, ¿cómo es que dijiste otro día? ¿No es cierto? Y nos damos cuenta, ¿verdad? El Dios de las riquezas, Dios mío. Y eso, fíjense que esto es tremendo porque, mire, yo recuerdo mi mamá recibió una palabra que fue tal cual, pero no la discernió. No la pudo discernir. Tal vez por la falta de entendimiento, luego su enfermedad. Pero el hecho es que un apóstol del Señor, era del Señor, le dijo, vas a recibir un milagro en tu vida. Y ella siempre esperaba ese milagro. Y lo tenía al lado. Era yo. Y no se daba cuenta. Entonces fíjense, otra que no sabía. ¿Amén? No sabía. Porque es importante entenderlo, hay que discernir. ¿A qué le llamamos milagro nosotros? ¿Qué es lo que esperamos de parte del Señor? Ay, Dios mío. Y yo espero que ocurra esto, pero bárbaro.
confía en el Señor. ¿Qué le cantábamos hoy? Yo confío en ti. Aunque venga lo que venga, mi confianza está en vos. Entonces, que no nos venga a agarrar el tiempo de que digamos, yo no sabía, porque sí sabemos. Es tiempo de probar los espíritus, ¿verdad? O sea, también es tiempo de saber oír, porque el Señor le dijo, oye Israel. Y está hablando de oír inteligentemente, conforme a los originales. Entonces hay que aprender a oír también. Y saber a quién yo estoy oyendo. Porque si no, la cosa se puede tergiversar. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Y mire qué interesante esto. Qué malo que es el profeta, trucho. No, espere. Está bien, ese va a hablar el Señor, pero porque el Señor te está probando para ver si amás a Jehová vuestro Dios, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Entonces mire qué tremendo, porque se te pueden aparecer unos mentirosos y Dios te está probando. Ay, Dios mío, por favor, es importante entenderlo esto, es importante. Bueno, pero esto es en aquellos días, el principio es el mismo, es exactamente igual. Esto puede ocurrir hoy en el siglo XXI también. Vos ponos de pie, vamos a orar por esta palabra. Mire, que el Señor nos ayude y nos dé discernimiento y estemos despiertos, gloria a Dios, y que podamos comprender, ¿no? Gloria a Dios. Ay. Gracias, Jesús. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Aleluya. Y si cerramos nuestros ojos un instante y comprendemos que estamos delante de su presencia, hermano. Aleluya. Qué lindo. Qué privilegio tenemos. Qué privilegio tenemos de poder acudir a Él, acudir a su presencia. Qué privilegio tenemos de poder estar reunidos en su nombre. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Dice que donde hay reunidos en su nombre 2 o 3, Él estaría en medio de ellos. Hermano, hermana querida, Él está aquí, no hay duda. No lo dude jamás. Gloria a Dios. Él está aquí. Y en vos y en mí tiene que haber un amor por la verdad. Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Gloria a Dios. Dice que en un momento los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. Y el Señor Jesús les dijo, mire, no hay nadie, absolutamente nadie, que no haya dejado algo aquí sobre esta tierra, padre, madre, afectos, herencias, no sé, que no reciba 100 veces más y la vida eterna en el cielo. Aleluya. ¿Y por qué mencionamos este versículo? Porque es importante comprenderlo. Habrá momentos en donde vos y yo tendremos que atrevernos a confiar en Él, a dejarlo todo, como en un momento lo hizo Jacob. Es que Jacob luchó contra el ángel, pero antes de luchar contra el ángel, tomó todas sus posesiones, tomó su familia, la puso al otro lado del río. Y fue, y buscó la bendición, peleó por su bendición. Hoy vos y yo estamos como Jacob. También tenemos que pelear nuestra bendición. Hay algunos de ustedes, yo creo que todos de alguna manera, en algún área o en otra, necesitamos que el Señor mueva su mano poderosa. Y primero vos y yo tenemos que saber que su diestra es realmente poderosa y se va a mover en favor de los que le temen, en aquellos que le aman. Ocupémonos en estos días en confiar en Él y seguir sus pisadas. Decirle, Señor, yo estoy entendiendo bajo la unción de esta palabra que no te elegí yo a vos, sino que vos me elegiste. No estoy aquí por casualidad. Yo hoy tengo identidad, soy hijo. Soy hijo. Tengo identidad. Señor, yo te ruego que reveles hacia nuestros corazones qué quieres que nosotros hagamos, Padre. Háblanos como en este día. Danos esa ayuda a través de tu Santo Espíritu. Pon en nuestros corazones el querer como el hacer, el
el deseo de buscarte más y más, de seguir tus pisadas, seguir tu consejo, valorarlo, Señor. Gracias por esta noche, gracias por esta palabra. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a estos hombres y mujeres de fe que nos acompañan aquí, Señor, en tu templo, en tu casa. Bendigo a los que nos están escuchando a través de la radio, a través de internet. Tú conoces quién está conectado en este mismo instante. Te ruego que esta unción, Señor, pueda valerse de las ondas de radio, puede valerse del internet para llegar allí donde está mi hermano, mi hermana, esos hombres y mujeres de fe que tú has escogido, esos hombres y mujeres que fueron enseñados por el Padre y han llegado hacia ti, Señor. Y por cuestiones de este caminar, de este peregrinaje nuestro, muchas veces no sabiendo cómo le pasó a estos personajes que vimos juntos hoy, han cometido errores, se han quedado en la retaguardia, han bajado los brazos. Señor, mueve tu mano poderosa, que comience a crecer en los corazones esa certeza, esa convicción absoluta de que estamos confiando en un Dios poderoso, en un Dios que hace calmar al mar y detiene los vientos y se hace una gran bonanza. Señor, algunos de nosotros necesitamos que reprendas a los vientos, que traigas calma, quietud, reposo a las aguas, Señor, que nos conduzcas hacia la bendición. Señor amado, gracias por esta noche. Yo bendigo tu santo nombre aquí junto con mis hermanos, con mis hermanas, Padre bendito. Y ponemos delante de tu presencia toda preocupación. Nos despojamos ahora, Señor, de todo lo que nos preocupa, de todo lo que nos quita el sueño, Señor, de toda inquietud, y abrazamos tu reposo, abrazamos tu consuelo, Señor. Tú eres lo más importante para nosotros. ¿Hay cosas importantes aquí en la tierra? Claro que sí. ¿Cosas de peso? Por supuesto que sí. Pero tú eres mayor que todo eso. Y te lo hacemos saber hoy, Señor, con todo nuestro corazón. Recibimos tu consuelo, recibimos tus fuerzas, recibimos ese ánimo para ponernos de pie, para que se fortalezcan nuestras rodillas endebles, para que podamos levantar nuestras manos hacia los cielos en señal de confianza en aquel que nos ha llamado. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por la unción que derrama tu palabra. La recibimos en nuestro corazón. Y quien recibe la unción de tu palabra, recibe la vida que pone de pie a muchos, la vida que llega llena de aliento a aquel que estaba desfalleciendo. Señor, gracias por esta noche. Yo bendigo a tu pueblo, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón, Señor, que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, la que alcanza a cada uno y los pone de pie, endereza sus pasos y los lleva hacia la victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.